Si eres mujer y eres cristiana, detente, no sigas corriendo, no sigas ocupada, no sigas distraída. Escucha esto antes de que sea tarde, porque este no es un mensaje más. Este no es un consejo superficial. Este es un llamado urgente del cielo para ti, para tu vida, para tu corazón, para tu futuro. Vivimos tiempos oscuros, tiempos peligrosos, tiempos en los que el enemigo ha desatado toda su furia contra las mujeres, especialmente contra aquellas que se han atrevido a creer en Cristo, que han confesado su fe, que han levantado sus manos diciendo, yo soy hija de Dios. Pero la realidad es que muchas han bajado la guardia, muchas se han distraído, muchas han perdido su identidad. Han dejado que las mentiras del mundo las definan, que el pasado las limite, que el miedo las paralice. Y mientras tanto, el enemigo avanza, roba, destruye, confunde. Y la mujer de Dios, que debería ser fuerte, guerrera, firme, permanece débil, vulnerable, a punto de perder lo que más ama. Por eso hoy el Espíritu Santo viene a hablarte con poder, con amor, pero también con urgencia. Porque ya no hay tiempo para jugar, ya no hay espacio para vivir a media. Ya no es suficiente decir que eres creyente, es tiempo de ser obediente, llena de espíritu, posicionada en tu propósito. Porque si no reaccionas hoy, si no despiertas hoy, si no te afirmas hoy, puede ser tarde. Mujer de Dios, abre los ojos. Lo que el enemigo más teme es que tú descubras el poder que llevas dentro, la autoridad que Cristo te dio, el propósito que el cielo diseñó para ti. Y este mensaje viene a eso, a despertarte, a sacudirte, a posicionarte. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser el punto de quiebre, el momento en que decides dejar atrás la debilidad, el conformismo, la distracción y levantarte como la mujer fuerte, firme y llena del Espíritu que Dios soñó que fuera. Este no es un tiempo para víctimas, es un tiempo para guerreras. Este no es un tiempo para tibia, es un tiempo para radicales. Este no es un tiempo para dudar, es un tiempo para creer, para obedecer, para avanzar. Y si hoy decides escuchar, si hoy decides rendirte, si hoy decides reaccionar, prepárate. Porque lo que viene sobre tu vida no será confusión, será propósito, no será derrota, será victoria, no será vergüenza, será exaltación. Dios está llamando a las mujeres de fe y tú eres una de ellas. Escucha, antes de que sea tarde. Una mujer cristiana no es cualquier mujer, tiene un llamado, una identidad y una responsabilidad que el mundo no puede comprender ni el enemigo puede ignorar. Del principio de los tiempos, Dios diseñó a la mujer con un propósito especial, no como un adorno, no como un accesorio de la sociedad, sino como una pieza fundamental en el plan divino. Cuando una mujer decide seguir a Cristo, su vida adquiere un valor, una dignidad y una misión que trascienden las etiquetas humanas y los estereotipos terrenales. Ser mujer ya es un privilegio, pero ser mujer y cristiana es caminar con un sello de propósito eterno. Porque en un mundo que desprecia los valores de Dios, que degrada a la mujer, que confunde su identidad, que la presiona con estándares superficiales, tú has sido apartada, escogida y marcada por el cielo para ser diferente, para ser luz en medio de las tinieblas, para ser ejemplo en medio del caos, para ser columna en medio de la inestabilidad, para ser portadora de la presencia de Dios en cada área de tu vida. La palabra lo dice claramente en Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No se trata de belleza exterior, no se trata de logros humanos, no se trata de reconocimiento social, se trata del temor de Dios en tu corazón. Se trata de vivir bajo los principios del reino. Se trata de caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por identidad. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, ya no necesitas la aprobación de nadie más. Pero junto con ese llamado viene una gran responsabilidad. No puedes conformarte con ser creyente de palabra. No puedes vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No puedes vestirte de cristiana el domingo y despojarte de Cristo el resto de la semana. Tu llamado exige coherencia, tu identidad demanda firmeza. Tu responsabilidad como mujer de Dios es vivir de tal manera que tu vida hable más fuerte que tus palabras. Eres embajadora del cielo en esta tierra, eres guerrera en el campo espiritual, eres influencia en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno. Y todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que decides impacta a otro. Tu manera de amar, de servir, de perdonar, de perseverar es un reflejo de Cristo. Y no solo los hombres te observan, el cielo y el infierno también lo hacen. El cielo te respalda cuando caminas en obediencia. El infierno tiembla cuando una mujer se levanta en su verdadera identidad y decide vivir conforme al diseño de Dios. Ser mujer cristiana no es una religión, es una posición espiritual. Es vivir bajo la cobertura del Padre, es caminar en la fuerza del Hijo, es ser guiada por el Espíritu Santo. Es saber que no fuiste llamada a imitar al mundo, sino a influenciarlo. No fuiste creada para agradar a la sociedad, sino para agradar al Dios que te formó en el vientre y te llamó por tu nombre. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no eres una mujer más, no eres un número más, no eres un adorno en la iglesia, eres hija del Rey, eres portadora de su gloria, eres instrumento de su propósito. Y mientras camines en esa identidad, mientras abraces ese llamado, mientras asumas esa responsabilidad, el enemigo no podrá destruirte, el mundo no podrá confundirte.
Y Dios te usará de maneras que aún no imagina. Porque una mujer cristiana que entiende quién es imparable. Y si todavía no lo has creído, es hora de que abras los ojos y tomes tu lugar en el reino. El enemigo odia a las mujeres creyentes porque sabe el poder que Dios depositó en ellas. Desde el principio de la creación, Satanás ha tenido un conflicto declarado con la mujer. No es casualidad. No es simple casualidad que la primera en ser engañada fuera Eva. No es coincidencia que a lo largo de la historia las mujeres hayan sido oprimidas, despreciadas, silenciadas o usadas como objeto de burla y degradación. Detrás de toda esa lucha hay una raíz espiritual. El enemigo conoce el diseño de Dios para la mujer y tiembla cuando una mujer despierta su verdadero propósito en Cristo. Dios creó a la mujer con la capacidad de influenciar, de multiplicar, de edificar, de dar vida. La mujer no es inferior, es estratégica. Su rol en el plan divino es tan esencial que a través de una mujer vino al mundo el Salvador Jesucristo. Y desde ese momento el infierno ha intensificado su ataque porque sabe que cuando una mujer se conecta con Dios, cuando entiende su autoridad espiritual, cuando se levanta en oración, en fe y en santidad, las tinieblas retroceden, las familias se restauran, los hijos se alinean al cielo y los propósitos de Dios avanzan con poder. Por eso el enemigo odia a la mujer creyente, porque sabe que en sus rodillas se gestan victorias, porque sabe que su voz, cuando clama al cielo, sacude la tierra. Porque sabe que cuando una mujer se rinde a Dios, su hogar se transforma, su entorno cambia y su generación es marcada. Satanás no le teme a una mujer confundida, superficial o acomodada al mundo. Pero sí tiembla ante una mujer que ora, que intercede, que proclama la palabra, que se guarda en santidad y que camina en la autoridad que Cristo le ha dado. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que no puedes ignorar esta batalla, no puedes caminar distraída pensando que eres una simple espectadora en este mundo espiritual. Eres un blanco del enemigo, sí, pero también eres una amenaza para el infierno. Y cuanto antes lo entiendas, antes te levantarás en tu posición de hija, de guerrera, de portadora de la presencia de Dios. No es casualidad que en este tiempo haya tanta confusión en cuanto a la identidad femenina. No es casualidad que el mundo intente redefinir lo que significa ser mujer. No es casualidad que haya tanto ataque a la feminidad, a la maternidad, al matrimonio, el rol divino que Dios estableció. Todo es parte de la estrategia del enemigo para neutralizar a la mujer. Porque si logra confundirte, si logra distraerte, si logra desenfocarte, te despoja de tu poder espiritual. Pero cuando te alineas a la palabra, cuando abrazas tu identidad en Cristo, cuando entiendes que no fuiste creada para agradar al mundo, sino para destruir las obras del diablo, entonces te conviertes en un instrumento de guerra en las manos de Dios. Una mujer llena del Espíritu Santo no se deja intimidar. Una mujer que conoce su identidad no se conforma al sistema del mundo. Una mujer que teme a Dios no negocia sus principios por la aprobación humana. El enemigo odia tu llamado, odia tu influencia, odia el poder de tu oración, odia la unción que Dios quiere derramar sobre ti. Pero no puede detener una mujer que ha decidido creerle a Dios por encima de las mentiras del diablo. Hoy es el día de despertar, hoy es el día de vestirte de toda la armadura de Dios. Hoy es el día de entender que no eres víctima, eres guerrera, no eres vulnerable, eres fortalecida por el cielo. Y si el enemigo odia lo que Dios puso en ti es porque sabe que lo que portas tiene el poder de sacudir tu casa, tu generación y tu mundo espiritual. Levántate, mujer de Dios. El infierno te teme, pero el cielo te respalda. Muchas mujeres están distraídas y no ven que el tiempo se está acabando. Y esta no es una advertencia ligera ni un llamado emocional, es una verdad espiritual que grita desde lo profundo del corazón de Dios a todas aquellas hijas suyas que han bajado la guardia, que han perdido el enfoque, que se han acomodado a un estilo de vida superficial, ajeno al propósito eterno para el que fueron creadas. Vivimos días peligrosos, días proféticos, días donde todo lo que la palabra anunció está sucediendo delante de nuestros ojos. Y mientras las señales se cumplen, mientras el mundo se desmorona, mientras la oscuridad avanza, hay mujeres que se entretienen con los pasajeros, que se enredan en lo superficial, que desperdician sus días en la vanidad, en los afanes, en las comparaciones, en las redes sociales, en las opiniones de los hombres, en los placeres que este mundo ofrece. Y no se dan cuenta de que el reloj profético de Dios no se ha detenido, de que Cristo está a las puertas y de que no hay tiempo que perder. El enemigo lo sabe. Sabe que no puede arrebatarle la salvación a una mujer que le pertenece a Cristo, pero si logra distraerla, si logra desenfocarla, si logra que pierda el tiempo, la neutraliza, la adormece, la desconecta de su llamado. Y una mujer distraída es inofensiva para el infierno, pero peligrosa para su propio destino. Porque cuando no estás alerta, cuando no velas, cuando no oras, cuando no cuidas tu espíritu, el enemigo entra sutilmente, siembra confusión, debilita tu fe y te roba lo más valioso, tu tiempo, tu paz, tu influencia, tu propósito. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 24 cuando habló de los tiempos finales. Dijo que como en los días de Noé, la gente estaría comiendo, bebiendo, casándose, entretenida en los asuntos de esta vida y no se darían cuenta hasta que el juicio llegara. Y así está sucediendo hoy. Mientras muchas mujeres se distraen con lo externo, con lo aparente, con lo pasajero, el tiempo se agota, las oportunidades se cierran y el enemigo avanza. Mujer de Dios, despierta. No fuiste llamada a perder el tiempo. No fuiste creada para vivir en la distracción.
Eres parte de la generación final llamada a ser luz, a ser voz profética, a ser intercesora, a ser columna de verdad en medio de la mentira. Pero si vives distraída, si permites que el mundo te adormezca, si te conformas a la superficialidad, te perderás lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer contigo. No hay tiempo que perder, no hay espacio para juegos espirituales. Es hora de volver al altar, es hora de desconectarte del ruido y conectarte al cielo. Es hora de despertar, de levantarte, de buscar la presencia de Dios con todo tu corazón, porque el tiempo se acaba. Y solo las que están alertas, las que velan, las que permanecen firmes serán usadas, guardadas y levantadas por Dios en estos días finales. Hoy el Espíritu Santo te llama, no para condenarte, sino para despertarte, no para señalarte, sino para posicionarte. Porque si hoy decides dejar la distracción, Dios te restaurará, te llenará, te usará y te guardará. Pero si sigues adormecida, si sigues entretenida, si sigues posponiendo lo que el cielo te está pidiendo, puede ser tarde. El tiempo se está acabando, pero aún hay gracia, aún hay oportunidad, aún hay lugar para ti en el propósito eterno de Dios. Pero la decisión es tuya. Despierta antes de que sea tarde. Porque una mujer despierta, enfocada y llena del Espíritu es imparable en las manos de Dios. Si eres mujer y no te afirmas en Cristo, el mundo intentará destruirte por dentro. Y esta no es solo una amenaza, es una realidad que vemos a diario en los rostros, en las miradas, en las vidas rotas de tantas mujeres que, por no tener su identidad firmemente arraigada en Dios, han sido víctimas de los engaños, las heridas y los vacíos que este mundo sin Dios ofrece. Porque si tú no decides quién eres en Cristo, el mundo decidirá por ti. Y cuando el mundo lo decide, siempre termina robándote, siempre termina vaciándote, siempre termina destruyéndote. La sociedad actual grita muchos mensajes disfrazados de libertad, de empoderamiento, de modernidad, pero en su esencia son trampas que conducen a la frustración, a la comparación, a la soledad y al dolor. Las redes sociales imponen estándares irreales de belleza, de éxito, de felicidad. Los movimientos sin Dios distorsionan el verdadero valor de la mujer, vendiéndole la mentira de que su dignidad está en rebelarse, en despreciar al hombre, en vivir sin límite, en buscar la validación a través de su cuerpo, de su apariencia, de su sensualidad. Y detrás de todo eso lo que hay es destrucción. Una mujer que no se afirma en Cristo está vulnerable. Vulnerable a la baja autoestima, vulnerable a las relaciones tóxicas, vulnerable a la manipulación emocional, vulnerable a la confusión, vulnerable al pecado. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier rechazo, cualquier caricia falsa tiene el poder de derribarte, desenfocarte y de marcarte con dolor. Pero cuando decides afirmarte en Cristo, cuando decides creer lo que Dios dice de ti y no lo que el mundo grita, entonces el enemigo pierde su poder sobre tu mente. Porque en Cristo tú no eres cualquier mujer. En Cristo eres una hija amada, valiosa, sellada, escogida, equipada y respaldada por el cielo. Efesios capítulo 1 dice que en Él fuimos bendecidas con toda bendición espiritual, que fuimos aceptadas, perdonadas y adoptadas como hijas del Rey. El mundo no puede destruir lo que Dios ya selló. Pero para vivir esa verdad tienes que afirmarte. No en tus emociones, no en tus circunstancias, no en la aprobación de los hombres. Afirmarte en Cristo, afirmarte en su palabra, afirmarte en su amor. Y eso significa que dejas de buscar validación en las redes, en los likes, en las miradas, en las comparaciones. Significa que empiezas a buscar tu valor en la intimidad con Dios, en el altar, en la verdad de las Escrituras. Una mujer afirmada en Cristo no se confunde, no se deja engañar por las corrientes del mundo, no necesita agradar a todos, no vive esclava de la moda, de los estándares sociales, de la presión exterior. Vive libre. Vive plena, vive segura, porque sabe que su identidad no la define el maquillaje, ni la ropa, ni la figura, ni el pasado, ni los errores, ni los hombres, ni el sistema. Su identidad la define aquel que la creó, que la amó, que la salvó y que la sostiene. Hoy el Espíritu Santo te llama a afirmarte, no a media, no de palabra, con convicción, con determinación, con entrega. Porque si no lo haces, el mundo hará todo lo posible por destruirte por dentro. Pero si te afirmas en Cristo, el enemigo no podrá tocarte, la confusión no te dominará y vivirás como lo que realmente eres. Una mujer amada, guardada, fuerte, valiosa y lista para cumplir el propósito eterno que Dios diseñó para ti. Dios te llamó a ser guerrera espiritual, no víctima de las circunstancias. Esta es una verdad que muchas mujeres cristianas han olvidado, atrapadas en un sistema de pensamiento que las ha hecho creer que deben aceptar el dolor, la derrota y la frustración como un estilo de vida. Pero el corazón de Dios grita lo contrario. El Padre no te creó para ser arrastrada por los problemas, para vivir pisoteada por las opiniones de otros, ni para ser esclava de las heridas o los fracasos. Dios te formó para la batalla, te diseñó para pelear, te escogió para vencer en su nombre. Desde la creación la mujer estaba en el centro de la batalla espiritual. El enemigo no atacó al hombre solo, fue tras la mujer porque sabía que en ella hay influencia, hay multiplicación, hay poder de edificación. Y por eso el diablo sigue atacando a las mujeres, porque teme lo que una mujer empoderada por Dios puede hacer. Pero muchas no han entendido esto. En lugar de ponerse la armadura espiritual, se han puesto el manto de víctima. En lugar de levantarse como guerreras, se han quedado sentadas llorando sus heridas.
En lugar de guerrear en oración, se han rendido en desesperanza. Pero hoy el Espíritu de Dios te despierta y te dice: no eres víctima, eres guerrera. No fuiste creada para lamentarte, fuiste equipada para conquistar. No fuiste llamada a cargar cadenas emocionales toda la vida, fuiste vestida con autoridad para romperlas. En Efesios capítulo 6 la palabra nos deja claro: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Eso no es un consejo opcional, es una instrucción directa. Porque la vida cristiana no es un paseo, es una batalla. Y la mujer de Dios no puede caminar desalmada, desprotegida, ni confundida. Dios te dio armas espirituales. Te dio la oración, que no solo consuela, sino que sacude el cielo y derrumba murallas. Te dio la palabra, que no solo enseña, sino que corta y destruye argumentos del enemigo. Te dio el ayuno, que no solo disciplina, sino que desata poder sobrenatural. Te dio la autoridad en el nombre de Jesús, que no solo se pronuncia, sino que paraliza el infierno cuando se usa con fe. El enemigo quiere que creas que eres débil, que no puedes, que siempre serás víctima de las circunstancias, que tu pasado te marca, que tu presente te limita. Pero la verdad de Dios dice lo contrario. En Cristo eres más que vencedora. En Cristo tienes la fuerza para levantarte. En Cristo tienes el poder para romper las cadenas. En Cristo tienes autoridad para resistir al diablo y ver cómo él huye de ti. Deja de verte como una víctima. Deja de permitir que las circunstancias definan tu vida. Levántate, ponte la armadura. Abre tu boca en oración, clama con autoridad, declara la palabra, rompe las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu mente, porque el cielo te respalda, el Espíritu te fortalece y Dios te ha llamado a pelear, no en tu fuerza, sino en el poder de su Espíritu. Hoy más que nunca el mundo necesita mujeres guerreras, mujeres que no se doblan ante el miedo, mujeres que no se rinden ante la presión, mujeres que pelean por su familia, por sus hijos, por su propósito. Mujeres que entienden que su batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, y que en Cristo ya tienen la victoria asegurada. Eres guerrera, mujer de Dios, y cuando lo crees, el infierno tiembla y el cielo se activa a tu favor. El corazón de una mujer que se aleja de Dios se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Y esto es algo que muchas no entienden hasta que ya es tarde, hasta que el dolor se ha instalado, hasta que las consecuencias de las decisiones sin Dios comienzan a destruir lo que tanto habían edificado. El corazón de la mujer, por su misma sensibilidad, por su naturaleza emocional, por la profundidad con la que ama, con la que sueña y con la que entrega, es terreno fértil, tanto para el Espíritu de Dios como para las trampas del enemigo. Todo depende de dónde lo tengas plantado. Una mujer que permanece cerca de Dios, que cuida su intimidad con el Señor, que cultiva su vida espiritual, que se alimenta de la palabra, que riega su corazón con oración y adoración, es una mujer protegida. Su corazón es un terreno fortalecido, difícil de penetrar para el enemigo. Pero una mujer que se enfría, que se aleja, que deja el altar de lado, que se entretiene con las cosas del mundo, que prioriza lo superficial por encima de lo eterno, es una mujer que sin darse cuenta está dejando su corazón expuesto, vulnerable, frágil, listo para ser atacado. Y cuando el enemigo encuentra un corazón de mujer sin la cobertura de Dios, no pierde el tiempo. Siembra mentiras, siembra confusión, siembra dolor, siembra deseos equivocados, siembra relaciones tóxicas, siembra heridas profundas. Y lo hace de manera sutil, disfrazada, progresiva, hasta que la mujer se ve envuelta en situaciones que jamás imaginó, atrapada en relaciones destructivas, en vicios emocionales, en vacíos espirituales, en confusión de identidad, en desesperanza. Y todo comenzó cuando el corazón se alejó del único lugar seguro, la presencia de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, lo dice con toda claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no es una simple advertencia, es una revelación espiritual. Si no guardas tu corazón en Dios, el enemigo lo guardará para él. Si no cuidas tu vida interior, si no vigilas tus pensamientos, si no filtras lo que permita entrar en tu alma, inevitablemente abrirás brechas, y por esas brechas el enemigo entrará. Por eso, si eres mujer y eres cristiana, no puedes darte el lujo de alejarte de Dios. No puedes vivir a media, no puedes tener un pie en el altar y otro en el mundo. No puedes buscar llenar tu corazón con lo que el mundo ofrece, porque solo el Espíritu Santo puede satisfacerte de verdad. Cada vez que priorizas el trabajo, las amistades, las redes sociales, las series, los afanes, por encima de tu relación con Dios, tu corazón se debilita. Y cuando tu corazón se debilita, tu mente se nubla, tus emociones se desordenan, tus decisiones se distorsionan. Hoy el Espíritu Santo te llama a volver al altar. No por religión, sino por supervivencia espiritual. No por costumbre, sino por necesidad. Porque lejos de Dios tu corazón se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Pero cerca de Dios tu corazón se fortalece, se sana, se alinea al cielo y se convierte en un terreno donde el enemigo no puede tocar. No permitas que el dolor, la distracción, las heridas o los afanes te alejen del único lugar donde tu corazón está seguro, la presencia de Dios.
Porque un corazón de mujer que permanece cerca del Señor es un corazón blindado, fuerte, lleno de paz, de propósito y de poder. Y el enemigo lo sabe, por eso tanto insiste en distraerte. Pero si tú entiendes esta verdad, si hoy decides volver, si decides cuidar tu corazón en Dios, verás cómo el enemigo pierde toda autoridad sobre tu vida. Porque un corazón rendido al Creador es un corazón que nadie puede destruir. El Señor está levantando mujeres fuertes, firmes y llenas del Espíritu en estos tiempos. Y no hablo de fuerza humana ni de la firmeza superficial que el mundo promueve. Hablo de mujeres fortalecidas desde adentro, mujeres que han sido quebrantadas, procesadas, restauradas y ahora se levantan como columnas en la iglesia, como guerreras en su casa, como voces en su generación. Mujeres que no se rinden ante el primer viento de adversidad, que no retroceden cuando las críticas llegan, que no se dejan seducir por las ofertas vacías del sistema. Mujeres que saben quiénes son, a quién pertenecen y hacia dónde van. Dios está llamando a esa clase de mujeres. No mujeres perfectas, sino mujeres procesadas. No mujeres intocables, sino mujeres que han pasado por el fuego, que han sido humilladas, que han llorado en el altar, que han sido traicionadas, pero que en lugar de quedarse en la amargura, han decidido levantarse en el poder del Espíritu Santo. Porque esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempo donde la tibieza ya no tiene lugar, donde la superficialidad espiritual no sostiene a nadie, donde las emociones inestables te derriban si no estás afirmada en Dios. Por eso el Señor está levantando mujeres con carácter espiritual. Mujeres que oran con autoridad, mujeres que conocen la palabra, mujeres que entienden que su verdadera belleza está en la santidad, mujeres que cuidan su corazón y su mente, que no se venden por un elogio, ni se derrumban por una crítica, mujeres llenas del Espíritu Santo, que saben que la batalla es real, que el enemigo no descansa, pero que mayor es el que está en ellas que el que está en el mundo. Estas mujeres no se encuentran fácilmente, porque no se fabrican, se forjan en la intimidad, se forjan en la madrugada cuando se arrodillan y claman. Se forjan en los momentos de dolor, cuando el corazón se rompe, pero en lugar de endurecerse, corre a Dios. Se forjan en la renuncia diaria a los placeres del mundo, a la vanidad, al orgullo, a los deseos desordenados. Se forjan cuando eligen agradar al cielo, aunque el mundo las critique, aunque las amistades las abandonen, aunque el sistema las señale. Dios está levantando un ejército de mujeres así. Mujeres que no solo asisten a la iglesia, sino que son iglesia. Mujeres que no solo escuchan la palabra, sino que la viven. Mujeres que no solo dicen soy cristiana, sino que lo demuestran en su casa, en su trabajo, en sus relaciones, en su testimonio. Mujeres que cuando hablan el cielo las respalda. Mujeres que cuando oran el infierno tiembla. Mujeres que cuando caminan lo hacen con dignidad, con propósito y con la unción del Espíritu. Tal vez hoy sientes que no eres esa mujer. Tal vez has caído, te has distraído. Has permitido que el miedo, la debilidad, la inseguridad o las heridas te paralicen. Pero escúchame bien, mujer de Dios, no es tarde. Si te rindes, si vuelves al altar, si te llenas del Espíritu Santo, Dios te puede levantar. No importa cuántas veces caíste, no importa cuántas personas te señalaron, no importa cuánto te hayas alejado, lo que importa es lo que decides hacer hoy. Y hoy, si respondes al llamado, Dios empezará a forjar en ti la fuerza, la firmeza y la llenura que solo su Espíritu puede dar. Este no es un tiempo para mujeres débiles en la fe. Este es el tiempo de las mujeres fuertes en Dios. Y si hoy lo crees, si hoy lo deseas, si hoy lo decides, prepárate. Porque el Señor te levantará, te restaurará y te usará para su gloria. No es suficiente ser creyente, tienes que ser obediente y llena de discernimiento. Esta es una de las verdades más urgentes que toda mujer cristiana necesita comprender en este tiempo de confusión y engaño. Porque muchas se llaman creyentes, muchas asisten a una iglesia, muchas llevan una Biblia en la mano o una cruz en el cuello, pero su vida sigue atada a las mismas decisiones equivocadas, a las mismas relaciones tóxicas, a las mismas emociones inestables, a los mismos patrones destructivos. Y luego se preguntan por qué no ven la bendición, por qué no sienten la paz, por qué el enemigo la sigue derrotando. La respuesta es clara, no basta con decir que crees. El reino de Dios no se mueve solo por declaraciones vacías, se mueve por obediencia real. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente pronunciar el nombre de Cristo, no es suficiente asistir a reuniones, no es suficiente tener conocimiento bíblico. Lo que marca la diferencia es la obediencia radical, es la sumisión total a la voluntad de Dios, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo no lo entienda. Y para obedecer necesitas discernimiento, porque el enemigo es astuto. No siempre vendrá a destruir tu vida con un ataque directo, muchas veces lo hará disfrazando sus trampas de bendiciones, de oportunidades, de relaciones aparentemente inofensivas, de amistades tóxicas que parecen buenas, de ofertas del mundo que a simple vista no se ven peligrosas, pero que en lo profundo están diseñadas para alejarte del propósito de Dios. Por eso ser mujer cristiana no es solo cuestión de fe, es cuestión de discernimiento. Necesitas ser llena de Espíritu Santo, necesitas tener la capacidad espiritual para reconocer lo que viene de Dios y lo que viene disfrazado del enemigo.
Necesitas ser capaz de decir no, de poner límites, de cerrar puertas, de discernir ambientes, de identificar relaciones peligrosas, de escuchar la voz del Espíritu antes que la voz de tus emociones. La obediencia no es fácil, pero es el camino a la verdadera bendición. La obediencia te guarda, la obediencia te posiciona. La obediencia te preserva del dolor que muchas otras han vivido por tomar decisiones basadas en su carne, en sus sentimientos o en los consejos equivocados. Y solo cuando decides obedecer, aunque tu alma tiemble, aunque tu orgullo grite, aunque el mundo te critique, que verás a Dios respaldarte, levantar tu vida y abrir los cielos a tu favor. Hoy el Espíritu Santo te llama a madurar, a dejar de ser solo creyente de palabra, a dejar de vivir a medias, a dejar de caminar a ciegas. Te llama a ser una mujer obediente, radical, definida, firme, llena de discernimiento, guiada por el Espíritu, posicionada en la verdad, porque solo así podrás vencer, solo así podrás caminar segura, solo así podrás ser la mujer que Dios diseñó y que el infierno no podrá detener. No basta con decir que crees, no basta con tener la etiqueta de cristiana, es hora de vivirlo, de demostrarlo, de obedecer, de discernir. Y cuando lo hagas, tu vida será un testimonio viviente de que la verdadera mujer de Dios no solo cree, obedece, discierne y conquista en el nombre de Jesús. Si escuchas este mensaje y no haces nada, puede ser tarde, pero si reaccionas hoy, Dios te usará poderosamente. Este es el punto decisivo, el momento en que la palabra que acabas de recibir deja de ser solo una información y se convierte en transformación, o simplemente se fuma como una más de tantas palabras que se escuchan y se olvidan. Dios está hablando a tu corazón. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que el Espíritu Santo haya traído esta verdad a tu vida. Pero el cielo no se mueve por emoción, se mueve por decisiones. Muchas mujeres han escuchado mensajes así, se han emocionado por un momento, han llorado, han sentido un toque de Dios, pero no han hecho nada, no cambiaron, no se afirmaron, no se levantaron, no obedecieron. Y el tiempo siguió corriendo, el enemigo siguió ganando terreno, las oportunidades se fueron cerrando y hoy tristemente caminan con el peso de las consecuencias. No porque Dios no las amara, sino porque escucharon, pero no reaccionaron. Hoy el Espíritu Santo no te habla para entretenerte, te habla para confrontarte, para despertarte, para sacudirte, porque el tiempo se está acabando, porque el enemigo no descansa, porque tu llamado es demasiado grande como para seguir posponiendo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Si decides quedarte igual, si dejas que el orgullo, la pereza o la distracción te paralicen, no solo perderás bendiciones, puedes perder años valiosos, puedes perder oportunidades divinas, puedes perder el tiempo que nunca vuelve. Y cuando quieras reaccionar, puede ser tarde. No porque Dios no sea bueno, sino porque las temporadas cambian y no siempre las mismas puertas estarán abiertas. Pero si hoy decides reaccionar, si hoy caes de rodillas y le dices a Dios, aquí estoy, rindo mi vida, rindo mi orgullo, rindo mis temores, úsame, moldéame, levántame, enséñame, entonces prepárate, porque el cielo se moverá a tu favor, porque Dios no busca mujeres perfectas, busca mujeres disponibles. Porque no se trata de cuántas veces caíste, sino de cuántas veces te levantaste. Porque si hoy decides dejar atrás la tibieza, la distracción, la pasividad espiritual y decides ser esa mujer fuerte, firme, guerrera, obediente y llena del Espíritu, el enemigo no podrá detener lo que Dios hará contigo. Escucha bien, todavía estás a tiempo, todavía hay gracia, todavía Dios te quiere levantar. Pero la decisión no la toma tu pastor, ni tu amiga, ni tu familia, la tomas tú, hoy, aquí, ahora. Si reaccionas, si obedeces, si respondes, Dios te usará, te fortalecerá, te posicionará, te llenará. Y tu vida será un testimonio de que cuando una mujer dice sí a Dios, el cielo se abre, el infierno tiembla y nada vuelve a ser igual. Oremos, Padre amado, hoy me acerco a ti como una mujer necesitada de tu gracia, de tu dirección y de tu poder. Reconozco, Señor, que muchas veces me he dejado llevar por la distracción, por el miedo, por el orgullo o por las voces confusas de este mundo. Reconozco que he intentado ser fuerte en mi fuerza, que he querido agradar al sistema y que he descuidado lo más importante, mi relación contigo, mi llamado, mi corazón rendido. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, me levanto, me rindo y me entrego completamente a ti. Hoy te pido que rompas toda cadena que me mantiene atada a la tibieza, al conformismo, al temor, a la debilidad espiritual. Hoy renuncio a ser una mujer pasiva, distraída o adormecida. Renuncio al manto de víctima, a la inseguridad, a la comparación y al engaño que el enemigo ha querido sembrar en mi mente. Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname de discernimiento, lléname de fuerza, lléname de valentía. Abre mis ojos para ver las trampas del enemigo. Abre mis oídos para escuchar solo tu voz. Abre mi corazón para que sea sensible a tu corrección y a tu dirección. Dame un corazón humilde, obediente, dispuesto a hacer tu voluntad, aunque cueste, aunque duela, aunque no sea popular.
Padre, levanta en mí a la mujer guerrera que tú soñaste cuando me formaste en el vientre. Una mujer que ora, que intercede, que pelea en lo espiritual. Una mujer que no se rinde ante el primer obstáculo. Una mujer que se afirma en Cristo, que vive en santidad, que no negocia sus principios y que camina con autoridad en medio de este mundo confundido y perdido. Te pido, Señor, que me uses, que me transforme, que me prepare, que me enseñe, que me levante para hacer luz en mi casa, en mi familia, en mi generación. Que cada herida del pasado se convierta en testimonio, que cada proceso difícil se transforme en madurez espiritual y que cada día de mi vida sea una oportunidad para glorificarte, para servirte y para caminar en el propósito eterno que tú diseñaste para mí. Padre, te entrego todo lo que soy. Te entrego mis temores, mis debilidades, mis inseguridades y recibo por fe tu gracia, tu fuerza, tu dirección. Declaro que no saldré igual de este momento, que me afirmo en Cristo, que me levanto en el poder del Espíritu Santo y que caminaré como una mujer de Dios, fuerte, obediente, discernida, guerrera y llena de tu presencia. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro y lo recibo. Amén y amén. Amada mujer de Dios, este no es el momento de postergar, este no es el momento de dudar, este no es el momento de quedarte sentada esperando que algo cambie por sí solo. El cielo te ha hablado, el Espíritu Santo te ha confrontado, la palabra te ha despertado. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes salir de este momento igual que como entraste, o puedes levantarte con convicción, con autoridad, con la fuerza que solo Dios puede darte. El enemigo no se detendrá. El mundo no dejará de presionarte. Las circunstancias no se van a acomodar para que todo sea fácil. Pero si tú decides afirmarte en Cristo, si decides rendir tu corazón por completo, si decides obedecer y caminar en santidad, el cielo te respaldará. El Espíritu Santo te llenará y ninguna arma forjada contra ti prosperará. No eres una mujer común. No fuiste creada para conformarte, ni para vivir a media, ni para ser víctima de los engaños de este sistema. Fuiste diseñada para marcar la diferencia, para ser luz, para ser fuerte, para ser guerrera, para ser un testimonio viviente del poder de Dios en medio de un mundo confundido. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu mente para que sea renovada en la verdad. Bendigo tu corazón para que sea fortalecido en la fe. Bendigo tu vida para que camines con valentía y convicción. Y declaro que nada ni nadie podrá arrebatarte lo que Dios ha preparado para ti, si decides hoy obedecer, reaccionar y caminar como la mujer de Dios que estás llamada a ser. Hasta la próxima, si Cristo no ha venido antes. Y recuerda, mujer, el cielo cuenta contigo y el infierno tiembla cuando tú decides creer. Amén. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una palabra cualquiera. Es un llamado urgente del cielo. Hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan ser. Hay rostros conocidos, voces suaves, presencia cercana, que en realidad son instrumentos del enemigo disfrazados de afecto, de apoyo, de amistad. Y si no tienes discernimiento, si no estás despierto espiritualmente, podrías terminar atado a relaciones que Dios nunca permitió, caminando junto a quienes bloquean tus bendiciones, compartiendo tu altar con quienes fueron enviados para contaminarlo. Esta no es una palabra ligera, es una advertencia profética, es una voz del cielo que viene a sacudir tu espíritu y abrir tus ojos. Porque el enemigo no siempre viene con gritos ni con violencia. Muchas veces viene con abrazos y palabras dulces. Hoy Dios te habla fuerte, claro y sin rodeo. Te dirá cómo actúa el infierno a través de personas. Te mostrará cómo reconocer vínculos contaminados. Te abrirá los ojos para que veas más allá de las emociones, más allá de la historia, más allá del afecto. Porque el amor verdadero no tolera la oscuridad. La santidad no negocia con la contaminación. Y el propósito eterno jamás podrá cumplirse si estás rodeado de aquellos que se disfrazan de luz, pero llevan tinieblas en el alma. Esta palabra es para ti, que has sentido la inquietud. Para ti que sabes que algo no cuadra. Para ti que estás luchando con relaciones que te drenan, que te desenfocan, que te enfrían espiritualmente. Dios te dice hoy, abre los ojos, levántate y corta lo que te está impidiendo avanzar. Porque el enemigo se infiltra, pero el Espíritu Santo te revela. Quédate hasta el final. No apague este mensaje. Porque lo que vas a recibir puede ser la diferencia entre el estancamiento o el cumplimiento del llamado que Dios depositó sobre tu vida. Es hora de romper la cadena invisible, es hora de restaurar el altar, es hora de obedecer aunque duela, porque cuando tú obedeces el cielo pelea por ti. Dios revela la verdadera identidad espiritual de las personas que te rodean, aunque sus rostros sean familiares. Esta verdad es tan profunda como dolorosa, pero absolutamente necesaria para quienes desean caminar en santidad, propósito y protección divina. Porque hay rostros que sonríen, pero detrás de ellos habita el engaño. Hay palabras dulces, pero alimentadas por el veneno de la manipulación. Hay presencias constantes en tu vida que parecen ayuda, pero son emisarios del enemigo disfrazados de apoyo.
Y aunque cueste aceptarlo, Dios, en su infinita misericordia, no permitirá que camines a ciegas con quienes fueron enviados por las tinieblas para destruirte lentamente. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y aunque el pasaje se refiere directamente a líderes espirituales falsos, su principio se extiende a toda relación. El enemigo no se presenta con cuernos y cola, sino con apariencia de bondad. Y muchas veces los que llevan una agenda demoníaca no están lejos, están al lado. El Espíritu Santo comienza a alertarte. Lo hace de forma sutil pero firme. Algo en tu interior se inquieta, la paz se desvanece cuando estás cerca de ciertas personas. No sabes por qué, pero te sientes drenado, confuso, culpable, controlado. Y mientras tu lógica dice: es mi amigo, es mi familia, me ha ayudado, tu espíritu grita: no es seguro, no es sano, no es de Dios. Ahí empieza la obra divina de abrir tus ojos. Porque el Padre que te ama no va a dejarte rodeado de tinieblas con apariencia de luz. Y es que en el mundo espiritual no todo es lo que parece. Hay personas que cargan demonios de división, de control, de acusación, de manipulación, de sensualidad, de celos, de ruina. No porque sean malas por naturaleza, sino porque se han abierto al enemigo y se han vuelto instrumentos en sus manos. Y si tú estás ungido, si tú llevas un llamado, si tú tienes destino profético, esos instrumentos demoníacos te van a rodear para estorbar, retrasar y dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero aquí está la buena noticia: Dios no permitirá que sigas en ignorancia. Él ama tanto tu vida, tu alma, tu llamado, que comenzará a mostrarte lo que antes no veía. Te quitará el velo, permitirá conversaciones que revelen el corazón, permitirá actitudes que desenmascaren intenciones, hará que oigas cosas, que notes cambios, que sientas peso espiritual. Y no será casualidad, será discernimiento activado. Será el Señor diciendo: esa persona no es quien tú crees. Yo la veo desde lo alto y quiero que tú la veas desde el Espíritu. No se trata de desconfiar de todo, no se trata de caminar con paranoia, se trata de caminar con discernimiento, porque el que discierne en el Espíritu no es fácilmente engañado. El que tiene intimidad con Dios no cae tan fácil en trampas disfrazadas de amistad. El que vive en oración reconoce lo que no cuadra, aunque todo parezca perfecto por fuera. Y ese es el nivel al que Dios te quiere llevar. Así que si estás sintiendo que Dios está revelándote rostros ocultos, intenciones torcidas, vínculos que no edifican, no lo ignores, no lo minimices, no lo justifiques, porque lo que tú toleras hoy por afecto, mañana puede destruir tu paz, tu fe y tu propósito. Deja que Dios te muestre, aunque duela, aunque se trate de alguien cercano, porque Él no está quitando a alguien, está revelando lo que estaba oculto. Y eso, aunque duela, es amor. El Señor permite ciertas heridas para mostrarte quién es tóxico en tu entorno y necesita soltar. A veces nos preguntamos por qué una persona que amábamos nos falló, por qué alguien que parecía tan bueno de repente se volvió hiriente, o por qué una relación tan cercana terminó en traición, humillación o dolor profundo. Lo que parece una tragedia emocional muchas veces es una intervención divina, porque Dios en su soberanía no solo bendice con añadiduras, también bendice con pérdida. Y una de las formas más contundentes en que Él aleja demonios disfrazados de personas es permitiendo que te lastimen para que despiertes. Es difícil de aceptar. Uno quiere pensar que todo será amor, paz y armonía, pero cuando estás caminando con un propósito celestial, no puedes darte el lujo de mantener alianzas con quienes fueron enviados por el infierno para robarte el gozo, debilitar tu fe o hacerte tropezar. Y si tú no lo sueltas por discernimiento, el cielo los arrancará por confrontación. José fue traicionado por sus propios hermanos. David fue perseguido por quien lo había llamado hijo. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. ¿Crees que todo eso fue casualidad? No. Fue el método doloroso pero necesario mediante el cual Dios expuso lo que el corazón humano muchas veces no quiere ver. Porque cuando el alma se encariña, el espíritu se nubla. Y Dios, por amor a tu destino, rompe esas vendas a través de situaciones que parecen tragedias, pero en realidad son liberaciones disfrazadas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que obran para bien. Eso significa que sí, hay lágrimas, hay decepciones, hay golpes, pero si amas a Dios, esas heridas no son castigo, son redirección, no son abandono, son protección, no son rechazo, son puertas cerradas por misericordia. Muchas veces la persona que más te drena emocionalmente es la que más te aferras a retener. Y Dios te lo ha mostrado una y otra vez. Te ha inquietado, te ha incomodado, ha permitido episodios de control, de celo, de culpa inducida, de chantaje emocional, y aún así sigues atado por lealtades equivocadas. Pero llega un punto en que el Señor dice: ya no más, y ahí viene el corte.
Ahí viene la herida que expone. El desprecio que abre los ojos. El abandono que sana más de lo que hiere. Porque cuando Dios permite que alguien te lastime, no es para destruirte, es para que por fin suelte a quien nunca debiste cargar. Y en ese momento te duele, pero luego miras atrás y dices, gracias Señor, gracias porque te dolió más ver cómo me robaban la paz. Gracias porque me liberaste de quien me manipulaba. Gracias porque me arrancaste a quien me cegaba. Gracias porque aunque yo no tuve el valor de alejarme, tú me defendiste como padre celoso. Y ahora que ella no está, vuelvo a respirar, vuelvo a orar, vuelvo a ver con claridad. La herida fue el vehículo de mi libertad. Así que no te lamentes por quien se fue. No maldigas la traición. No te hundas en el recuerdo del rechazo. Porque tal vez esa fue la forma que Dios usó para alejar de tu vida a un demonio disfrazado de amistad, de amor o de apoyo. Y si Dios quitó, es porque tiene algo mucho mejor que añadir. El corte fue doloroso, pero la sanidad que traerá será eterna. El Espíritu Santo crea incomodidad en tu alma cuando estás cerca de personas que ocultan tiniebla. Esa sensación extraña, ese peso que no sabes explicar, ese malestar que aparece sin razón lógica cuando ciertas personas entran en escena, no es paranoia, es discernimiento. Porque el Espíritu de Dios que habita en ti no se siente cómodo en presencia de quienes han pactado con el pecado, han abrazado la oscuridad o se han convertido en canales de confusión espiritual. Lo que tú llamas una mala vibra, muchas veces es el cielo gritando, te alerta, no es de Dios. La palabra dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si eso aplica para profetas, ¿cuánto más para relaciones, amistades, entornos familiares? Personas que se acercan a tu vida con una agenda disfrazada. Ellos pueden venir con palabras suaves, con rostro sonriente, con promesas de apoyo, pero cuando el Espíritu Santo está activo en tu interior, nada de eso te engaña. Porque la unción siempre se incomoda cuando hay contaminación. Y esa incomodidad es la primera alarma que muchos deciden ignorar. Dicen, es que él es buena gente, ella no me ha hecho nada malo, me ha ayudado mucho, seguro soy yo el que está mal. Pero la incomodidad del espíritu no es emocional, es espiritual. No se basa en el pasado de la persona, ni en lo amable que parezca, ni en lo que haya hecho por ti. Se basa en la esencia, en el espíritu que carga, en lo que no se ve, pero que el cielo sí detecta. Dios ha equipado a sus hijos con la capacidad de percibir más allá de lo visible. El creyente que vive en comunión, que ora, que busca, que se consagra, desarrolla un radar interno que empieza a activarse sin explicación racional. Y eso es una bendición, no una carga. Porque ese radar es tu defensa contra los ataques encubiertos. Esa incomodidad es el escudo del Espíritu para evitar que te mezcles con lo que puede destruir tu paz, tu fe, tu comunión, tu llamado. Y cuando no obedeces esa incomodidad, terminas agotado emocionalmente. Te empiezas a enfriar, pierdes el deseo de orar, sientes un desgaste sin causa aparente. Y no sabes que el problema no está en ti, está en con quién te estás rodeando. Porque las tinieblas no necesitan gritar para operar. Les basta con estar presentes en alguien que permitas entrar en tu círculo íntimo. Y si ese alguien carga rencor, rebelión, brujería, manipulación, envidia o sensualidad, tarde o temprano eso empezará a contaminar tu ambiente espiritual. Por eso Dios incomoda. Por eso el Espíritu no te deja tranquilo. Por eso no puedes orar igual después de hablar con ciertas personas. Por eso sientes cansancio cuando entras en ciertos lugares. No es casualidad, es advertencia. Y si el Espíritu te incomoda es porque ya vio algo que tú aún no puedes ver. No subestimes esa alerta. No apagues esa voz. No minimices esa reacción. Porque muchas veces es la forma más clara en que Dios te está diciendo, ese lugar no te conviene, esa persona no es para ti, esa relación te va a arrastrar, ese círculo no te está bendiciendo. Y si obedeces a la incomodidad del Espíritu, aunque no entiendas todo en el momento, serás guardado de caer en trampas espirituales que no sabías que existían. Así que si últimamente hay personas o ambientes que te inquietan, escucha al Espíritu. No tienes que pelear, no tienes que acusar, no tienes que explicar, solo apartarte, solo cerrar la puerta, solo seguir en obediencia. Porque cuando el Espíritu incomoda es porque el cielo ya decidió protegerte. Dios a veces permite rupturas repentinas, rechazos inesperados y separaciones dolorosas para liberarte de alianzas que te ataban espiritualmente a personas contaminadas. Tú piensas que fue casualidad, piensas que la relación simplemente se enfrió, crees que fue un malentendido sin solución, que fue una discusión sin retorno. Pero cuando estás en el centro del propósito de Dios, no hay ninguna ruptura sin razón. Hay conexiones que el enemigo intenta establecer para atarte emocional y espiritualmente. Y Dios, por amor, las destruye. Aunque te duela, aunque no lo entiendas al principio, aunque llores por lo que crees haber perdido,
El libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos advierte con claridad: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no se limita solo a lo sentimental. Aplica también a amistades, asociaciones, compañías, sociedades, vínculos cercanos. Porque todo pacto que hagas en la tierra tiene un eco en el mundo espiritual. Y si ese pacto te une a alguien que carga contaminación, atadura o alianza con el reino de las tinieblas, tu espíritu se verá afectado. Y a veces el alma se resiste a soltar, porque hay cariño, hay recuerdos, hay dependencia emocional. Y ahí es donde Dios, con mano firme y voz de amor, dice: hasta aquí. Y entonces ocurre la ruptura, ocurre el rechazo, ocurre el corte, y tú lo ves como pérdida, pero el cielo lo ve como liberación, porque esa persona no podía seguir contigo a la siguiente etapa de tu llamado, porque esa conexión ya estaba drenando tu fe, porque ese vínculo no permitía que el Espíritu Santo fluyera con libertad en ti. ¿Cuántas veces lloraste porque alguien te abandonó y después entendiste que fue lo mejor que pudo pasar? ¿Cuántas veces sufriste por una separación y luego te diste cuenta de todo el mal que Dios te evitó? ¿Cuántas veces quisiste mantener una relación a toda costa sin saber que te estaba llevando a la sequedad espiritual? Porque cuando se trata del destino eterno de tu alma, Dios no negocia con el sentimentalismo. Él corta lo que tenga que cortar, porque te ama demasiado como para permitirte vivir atado a lo que te impide avanzar. Y lo más glorioso es que cuando obedeces a esa ruptura y no insistes en forzar lo que Dios ya cerró, tu espíritu comienza a levantarse, la paz regresa, la oración fluye, la unción se intensifica. Y comienzas a ver con claridad que aquello que pensabas que te completaba, en realidad te estaba drenando. Ese fue el día en que dejaste de llamar pérdida lo que fue en verdad una victoria espiritual. Entonces ya no lloras por lo que se fue. Ahora alabas a Dios por lo que reveló. Ya no vives extrañando a quien te soltó. Ahora caminas con gratitud porque fuiste protegido. Porque si esa relación hubiese seguido, si ese vínculo no se hubiese roto, si esa persona no te hubiese dejado, hoy no estarías con la libertad, la paz y el crecimiento espiritual que estás experimentando. Aprende a ver las rupturas como parte del plan. No todo el que se aleja es pérdida. No todo el que te rechaza es un enemigo. A veces simplemente son demonios disfrazados de amistad que el cielo ha desenmascarado. Y si el cielo los sacó de tu vida, es porque Dios tiene algo infinitamente más puro, más lleno de luz, más lleno de propósito para ti. El Señor corta conexiones sin explicación aparente porque está protegiendo tu llamado. Tú pensabas que esa persona iba a caminar contigo para siempre, que ese amigo sería tu compañero de vida, que esa mujer o ese hombre con quien compartías tanto era parte del propósito. Pero de un momento a otro, sin aviso, sin razón clara, sin que tú lo entiendas, esa relación se corta. El contacto se aparece, la comunicación se enfría, la cercanía se desvanece. Y tú quedas preguntándote, confundido, angustiado, dolido: ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero es que hay momentos donde el Señor no necesita explicarte nada, solo actuar. Porque si te explicara antes de cortar, tú lo impedirías, te aferrarías, rogarías, lucharías por sostener una conexión que, aunque parece bendición, está contaminando tu llamado. Y Dios, en su sabiduría eterna, no puede permitir que llegues al lugar de tu destino cargando personas que no fueron llamadas a caminar esa etapa contigo. Algunas conexiones fueron útiles en una temporada, pero son un peso en la siguiente. Y por eso Dios las corta sin previo aviso. Proverbios capítulo 16, versículo 9 lo afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú trazas planes, creas expectativas, te imaginas el futuro junto a ciertas personas, pero Jehová dirige, y a veces en esa dirección Él corta caminos que tú habías idealizado, porque te ama, porque ve lo que tú no ves, porque sabe que esa cercanía estaba desviando tu enfoque, contaminando tu espíritu, robando tu energía emocional, oscureciendo tu discernimiento y debilitando tu comunión con Él. Hay personas que parecían buenas pero escondían intenciones, otras no eran malas pero tenían la capacidad de sostenerte espiritualmente. Y algunas fueron enviadas por el enemigo con rostro amable pero con agenda destructiva. Dios ve lo que está detrás y si tú no lo ves, Él actúa. No para castigarte, sino para preservarte, para proteger el depósito que ha puesto dentro de ti, para garantizar que tu llamado no será saboteado por compañías equivocadas. Cuando el Señor te separa de alguien, no te está dejando solo, te está reposicionando, está despejando el camino, está limpiando el ambiente para que el Espíritu Santo tenga espacio libre para moverse. Y aunque al principio no lo entienda, con el tiempo agradecerás cada corte, cada silencio, cada desaparición, cada ruptura que parecía injusta. Porque te darás cuenta de que todo eso fue parte de la estrategia divina para que pudieras crecer, avanzar, ser libre y ser lleno. Y lo más glorioso es que después del corte, Dios siempre trae algo nuevo. Te conecta con personas que sí suman, que oran por ti, que te edifican, que te confrontan en amor, que te impulsan al propósito. Porque Dios no solo quita lo que estorba, también añade lo que edifica.
Y esa es la belleza de confiar en sus cortes sobrenaturales, que aunque al principio duela, más adelante sabrás que fue necesario, que fue una cirugía espiritual, que fue un acto de misericordia. Así que si últimamente hay personas que se han alejado, si ciertas puertas se han cerrado, si amistades se han desvanecido sin motivo aparente, no entres en crisis, no te culpes, no te desesperes, solo di, gracias Señor, no entiendo pero confío, no lo veo ahora pero tú sí lo ves. Y si tú cortaste, yo suelto, porque sé que tu plan es perfecto y tu protección es inquebrantable. Y si me estás librando de algo que no sé, es porque estás preparando algo que sí necesito. Y con ese corazón agradecido, avanza. Porque cuando Dios corta, es porque está a punto de multiplicar. El enemigo también se disfraza de ayuda emocional y Dios tiene que intervenir para romper la dependencia. Hay vínculos que tú llamas consuelo, pero el cielo los llama atadura. Son personas que llegan justo cuando estás vulnerable, cuando sientes soledad, cuando pasas por una pérdida, una traición, una crisis personal. Te escuchan, te abrazan, te dan palabras suaves, parecen estar para ti, pero no vienen de parte de Dios. Vienen como estrategia del enemigo para crear dependencia emocional. Y cuando tu alma se ata, tu discernimiento se nubla. Comienzas a justificar lo injustificable, a tolerar lo que antes no permitías, a bajar tus estándares espirituales, a perder tiempo en conversaciones que no edifican solo porque esa persona me entiende. Pero esa es la trampa más sutil. Porque no es un ataque frontal, no es alguien que se opone directamente a tu fe. Es alguien que te acompaña en el dolor, pero que sin que te des cuenta empieza a ocupar el lugar que solo Dios debería ocupar. Tu refugio ya no es la oración, es esa persona. Tu paz ya no viene del Espíritu Santo, sino de su presencia. Tu motivación ya no es el llamado, sino su aprobación. Y en ese momento el enemigo ha logrado lo que quería, sacarte del centro de la voluntad de Dios usando algo que parece bueno. El libro de Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice con fuerza, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando confías más en alguien que en Dios, cuando dependes más del consejo humano que de la dirección divina, cuando buscas más aprobación humana que intimidad con el cielo, tu corazón empieza a desviarse. Y aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas diciendo que amas a Dios, en lo profundo tu alma ya está sujeta a una voz que no es la de tu Padre Celestial. Dios ve eso. Y por amor a ti rompe la conexión, a veces de forma abrupta, a veces con dolor, a veces sin explicaciones, pero no es castigo, es rescate, es intervención divina, porque Él sabe que si esa relación continúa, terminará lejos de su voluntad, dependiendo de un bastón emocional que no proviene del cielo. Y ningún bastón emocional puede sostener a alguien que ha sido llamado a caminar por fe. El problema es que cuando esa persona se va, sientes que te quitaron una parte de ti, te sientes más solo, más vacío, más expuesto. Pero esa vulnerabilidad no es maldición, es la puerta a la verdadera intimidad con Dios, porque ahora ya no te queda nadie a quien correr, sino Él. Ya no tienes hombros humanos donde llorar, solo su presencia. Ya no hay palabras que calmen tu ansiedad, solo su palabra viva. Y es en esa transición, en ese quebranto, donde empiezas a conocer al Dios que consuela, que abraza, que llena, que responde, que sana. Y con el tiempo te das cuenta de que lo que parecía pérdida fue restauración. Lo que parecía vacío fue liberación. Y lo que dolía tanto en realidad era Dios arrancando una raíz de dependencia que te estaba atando. Porque Él no comparte su lugar con nadie. Y si alguien estaba usurpando el trono de tu alma, el cielo tenía que actuar con firmeza. Así que si alguien que parecía apoyo se alejó sin razón, si una amistad que te sostenía desapareció, si esa persona que parecía enviada por Dios resultó no estar más, no te desesperes. Al contrario, alégrate, porque eso no significa que Dios te está llevando a una dimensión más alta, más profunda, más libre, donde ya no dependes de un hombre o una mujer para estar en paz, sino del Dios que nunca te deja y nunca te falla. Hay personas que llegan a tu vida con una sonrisa, pero cargan en su interior un espíritu de manipulación. Su trato es amable, sus palabras son dulces, sus gestos son considerados y a primera vista parecen enviados por Dios. Te alientan, te acompañan, te escuchan, te hacen sentir especial. Pero con el tiempo comienzas a notar señales sutiles. Te hacen sentir culpable cuando no respondes a sus demandas. Te chantajean emocionalmente, te enredan con frases confusas. Te elogian solo cuando haces lo que ellos esperan. Poco a poco, sin que lo adviertas, tu voluntad comienza a doblegarse, tu discernimiento empieza a debilitarse y tu alma se ata a una influencia que no viene del cielo. El libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos hace una advertencia urgente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa instrucción no aplica solo a predicadores. Aplica a cualquier persona que se acerque a ti con una supuesta espiritualidad, pero que tiene una intención oculta. La manipulación espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque se disfraza de piedad, no grita, no amenaza, no impone, persuade, acaricia, justifica.
Y cuando te das cuenta ya está bajo un control emocional que te impide escuchar claramente la voz de Dios. Por eso cuando Dios detecta este tipo de vínculos en tu vida, no tarda en actuar. Porque Él no comparte el señorío de tu vida con nadie. Si hay alguien que está tomando el control de tus decisiones, que te aleja del consejo del Espíritu, que distorsiona la verdad para encajarte en sus propios planes, Dios va a levantar su mano y va a romper esa relación. Y lo hará de la forma que menos esperes. Con una discusión, con un malentendido, con una ofensa, con una revelación repentina. Y no entenderás al principio. Sentirás confusión, tristeza, incluso enojo. Pero lo que parecía una traición era en realidad una intervención del cielo para devolverte la libertad. Y es que muchos creyentes hoy no avanzan en su llamado porque están atrapados en relaciones donde hay manipulación disfrazada de amor, donde se controla con sutileza, donde se exige bajo el nombre de preocupación, donde se limita con argumentos de protección. Y ese tipo de vínculos detienen tu crecimiento, apagan tu espíritu y ensordecen tu oído espiritual, porque donde hay control humano, el Espíritu Santo no puede gobernar con plenitud. Y donde hay manipulación no hay libertad. Y sin libertad no puede haber unción. Por eso, si has sentido últimamente que alguien está influenciando demasiado tus emociones, si hay alguien que te hace sentir mal por tomar decisiones en Dios, si hay una persona que constantemente quiere ajustar tus pasos a sus expectativas, detente y ora, pídele al Espíritu discernimiento, pídele claridad, pídele revelación, porque no todo lo amable viene del cielo, no todo lo tierno es espiritual, no todo lo correcto es santo. Hay lobos vestidos de ovejas y hay cadenas envueltas en abrazos. Y si Dios decide cortar esa relación, no llores por lo que perdiste. Celebra lo que el cielo te reveló. Porque el mismo Espíritu que te guía a la verdad te guarda de ser esclavizado emocionalmente por personas que no entienden el propósito que Dios ha depositado en ti. Y cuando Él te libera, aunque al principio duela, sentirás después una paz que no conocías, una claridad que había sido nublada y un fuego que vuelve a arder dentro de ti. Porque cuando el alma se desata de la manipulación, el espíritu se eleva en libertad. Y esa libertad no tiene precio. Porque te devuelve el gozo de caminar con Dios sin filtros humanos. Porque te conecta otra vez con la voz directa del cielo. Porque te prepara para lo que viene. Sin cadenas, sin confusión, sin interferencia. Solo tú y el Espíritu Santo guiando tus pasos con poder. Cuando el enemigo no puede tenerte con pecado, lo intenta con distracción disfrazada de conexión. Hay personas que llegan a tu vida justo cuando estás en una etapa de crecimiento espiritual. Empiezas a orar con más intensidad, a leer la palabra con hambre, a servir con pasión, a buscar al Señor con fuego. Y de repente aparece alguien, te hace sentir escuchado, te hace reír, te ofrece compañía. Y aunque no te empuja directamente al pecado, tampoco te impulsa al propósito. Se convierte en una presencia constante pero superficial. Y sin darte cuenta, lo que era fuego se vuelve tibieza, lo que era búsqueda se vuelve rutina y lo que era propósito se vuelve conversación. Mateo capítulo 26, versículo 40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esta frase de Jesús a sus discípulos no fue solo una queja, fue una revelación. Hay momentos en los que Dios demanda vigilancia y el enemigo aprovecha para adormecerte. Porque si no puede contaminarte, intentará entretenerte. Y si no logra atraparte con oscuridad, te mantendrá entretenido con lo inofensivo, con gente que parece buena pero no busca lo mismo que tú, con vínculos que se ven sanos pero tienen propósito eterno, con relaciones que te hacen perder horas pero no te acercan al fuego. Y eso es lo más peligroso, ¿no te das cuenta? Porque no hay pecado evidente, no hay blasfemia, no hay rebeldía abierta, solo hay una conversación más, una llamada más, una visita más. Pero cada uno de esos pequeños momentos vas robando tu intimidad con Dios, vas postergando la oración, vas dejando para mañana el ayuno, vas sintiendo menos urgencia por congregarte. Y así el enemigo logra lo que quería, apaciguar tu espíritu sin despertar sospecha. Dios en su misericordia observa esto. Y si ve que esa conexión está apagando tu llama, si percibe que esa persona, sin intención malvada, está desajustando tu ritmo espiritual, Él interviene. A veces lo hace con incomodidad. Empieza a sentir que esa relación ya no te llena, que sus conversaciones te aburren, que su compañía te pesa. Es el Espíritu Santo inquietándote, porque sabe que ese vínculo te está costando demasiado caro, la presencia. Otras veces Dios permite una ofensa, algo que rompe el vínculo de golpe, un malentendido, una reacción desmedida. Y tú te preguntas, ¿qué pasó aquí? Pero lo que pasó es que el cielo decidió priorizar tu fuego antes que tu comodidad. Porque cuando fuiste llamado a ser instrumento de gloria, no puedes vivir rodeado de neutralidad. Cuando fuiste apartado para cargar una unción específica, no puedes estar constantemente distraído por vínculos sin propósito. Y aunque esa desconexión parezca cruel, en realidad es un acto de redención, porque el Señor no quiere que vivas una vida mediocre espiritualmente. Él te llamó a la montaña, al fuego, a la revelación. Y si una compañía superficial está apagando ese llamado, el cielo va a cortar por ti antes de que te acostumbres a vivir sin pasión.
Así que si últimamente sientes que ciertas personas con quienes compartías ya no fluyen igual, si las conversaciones antes agradables ahora te incomodan, si la compañía de ciertos amigos te deja un vacío en el alma, no lo ignores. Es el Espíritu advirtiéndote que esa conexión ya no te lleva a más, sino que te mantiene en menos, que ese vínculo no es malicioso, pero es innecesario. Y que si no lo sueltas tú, lo cortará Él, porque el llamado que hay sobre ti es tan grande que no puede ser arrastrado por la superficialidad. Y si para despertarte del letargo espiritual Dios tiene que permitir soledad momentánea, lo hará, porque prefiere verte solo por un tiempo, pero encendido, que acompañado pero apagado. Y si confías en su corte, Él te llevará a nuevas conexiones, relaciones ungidas, amistad de propósito, compañías que no solo te entienden, sino que te impulsan al destino eterno que Él ha preparado para ti. A veces Dios te aleja de personas no porque sean malas en apariencia, sino porque en su interior cargan con puertas abiertas al enemigo. Tú no ves lo que el cielo ve, no escuchas lo que el Espíritu oye. No percibe las tinieblas que hay detrás de ciertas sonrisas, ni los pactos invisibles que algunos han hecho con fuerzas espirituales de maldad. Caminan como si fueran luz, pero dentro de ellos hay oscuridad. Te llaman hermano, pero tienen en su corazón intenciones impuras. Se acercan con palabras dulces, pero llevan consigo cadenas que desean transferirte. Y si el cielo no interviniera, terminarías contaminado, atado, confundido o incluso enfermo espiritualmente. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 con claridad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta palabra no se refiere solo a relaciones sentimentales, también incluye amistades, sociedades, alianzas y cualquier tipo de vínculo que une tu alma con personas que no han sido limpiadas por la sangre del Cordero. Cuando te unes profundamente con alguien que tiene raíces ocultas de idolatría, brujería, amargura, orgullo o rebelión, corres el riesgo de que esos espíritus contaminen tu atmósfera espiritual. Y lo que comenzó como una amistad termina siendo una puerta abierta para la destrucción. Dios en su sabiduría a veces decide cortar de raíz relaciones que tú no entiendes por qué terminaron. Discusiones sin sentido, alejamientos repentinos, ofensas inesperadas, cambios de actitud bruscos. Y tú te lamentas, lloras, tratas de restaurar el vínculo, no sabes por qué te dejaron de hablar. Pero si supieras lo que había detrás, si pudieras ver lo que el Espíritu estaba librando, levantarías las manos y alabarías. Porque cuando alguien es canal del enemigo, aunque se disfrace de amigo, no puede caminar contigo hacia el destino que Dios ha marcado. Muchos hijos de Dios hoy están estancados, no porque no oren, sino porque caminan con personas que cargan maldiciones generacionales, espíritus de división y corazones doblegados al orgullo. Y no se han atrevido a soltar esos vínculos porque se sienten solos, porque hay una historia detrás, porque creen que pueden salvarlo con su compañía. Pero lo que no entienden es que hay batallas espirituales que no se vencen con abrazos, sino con separación. Que hay contaminaciones que no se sanan con conversación, sino con obediencia. Que hay alianzas que no fueron ordenadas por Dios y por tanto no deben ser sostenidas por ti. Y aquí es donde entra la sabiduría del Espíritu Santo. Él no solo te guía hacia lo que debes hacer, también te alerta sobre con quién no debes caminar. Porque no todo el que dice Dios te bendiga está realmente bendecido. No todo el que ora lo hace desde la pureza. No todo el que carga una Biblia está limpio por dentro. Y si tú tienes un llamado grande, una unción específica, una guerra espiritual intensa, no puedes darte el lujo de rodearte de cualquier persona. Tienes que discernir con quién conectas tu alma. Y si ya lo hiciste y te equivocaste, no te desesperes. Dios es experto en restaurar. Pero para restaurarte primero debe cortar. Y cuando Él corta no es porque te quiere herido, es porque te quiere sano. No es porque te quiere solo, es porque te quiere libre. No es porque te quiere vacío, es porque te quiere lleno de su gloria. Así que no llores más por esa persona que se fue. No sigas atado emocionalmente a lo que ya fue cortado en el cielo. No trates de revivir una conexión que el Espíritu ya declaró peligrosa. Porque el enemigo también usa rostros conocidos para arrastrarte al abismo. Y si Dios te ha librado, no mires atrás. Camina con determinación, rodéate de gente de altar, no solo de apariencia. Busca a quienes te impulsen en la fe, no a quienes te entretengan en la carne. Sé selectivo con tus alianzas, radical con tus conexiones y obediente cuando el cielo diga, aléjate. Porque Dios no solo quiere salvarte, quiere preservarte. Y a veces el mayor acto de amor de parte del Padre es una separación que te salvó del infierno disfrazado de afecto. Vivimos en un tiempo donde las apariencias han tomado el lugar de la verdad, donde las palabras dulces muchas veces esconden intenciones oscuras y donde el enemigo ha perfeccionado sus estrategias para disfrazarse de lo que parece amor, apoyo, conexión espiritual. Esta generación necesita una visión más aguda, un oído más sensible y un espíritu más vigilante. Porque las trampas del infierno ya no vienen con cuernos y olor a azufre, ahora vienen con sonrisas amables, con frases cristianas, con supuesta empatía. Pero detrás de muchas de esas relaciones
Hay estructuras espirituales levantadas para contaminar tu altar, para apagar tu fuego, para desenfocar tu propósito, para minar tu santidad. Y es aquí donde el verdadero cristiano debe levantarse con discernimiento, con autoridad y con obediencia. No todo el que camina contigo fue asignado por Dios. No todo el que te abraza tiene intenciones puras. No todo el que ora contigo está limpio por dentro. El diablo no teme a los que oran, teme a los que obedecen. Y si el cielo ya te habló, si el Espíritu ya te mostró señales, si las circunstancias han dejado claro que ese vínculo te resta y no te suma, entonces ya no es momento de analizar, es momento de cortar. En el mundo actual, donde las redes sociales fomentan relaciones superficiales y donde el alma busca compañía a cualquier costo, la soledad se ha vuelto un enemigo temido. Pero lo que muchos no entienden es que a veces Dios te aísla no para castigarte, sino para preservarte. Te quita ruido para que escuches su voz. Te quita compañía para que dependa de su presencia. Te separa para consagrarte. Y esa temporada de separación que duele es sagrada. Hoy más que nunca el enemigo está usando personas como portales. Gente que carga con puertas abiertas al pecado, a la brujería, a la contaminación espiritual, a la incredulidad. Y si tú no estás firme en oración y ayuno, terminas atado a emociones mientras tu espíritu es intoxicado lentamente. No todo lo tóxico se ve feo. A veces lo más venenoso viene perfumado de afecto. Y si no te aferras a la verdad, puedes terminar en relaciones que apagan tu llamado, que retrasan tu destino, que enfrían tu altar, que secan tu alma. Pero hoy el cielo te despierta. Hoy el Señor te habla con voz clara. Apártate, no por odio, sino por santidad. No por juicio, sino por protección. No porque Dios no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a algo que Él no envió. Y si obedeces, si cierras esa puerta que el Espíritu ya te pidió cerrar, verás lo que Él tiene reservado para ti. Nuevas conexiones, gente con fuego, alianzas ungidas, relaciones que no solo te acompañan, sino que te empujan al cumplimiento del propósito eterno. El mundo actual necesita cristianos que no teman quedarse solos si eso significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Que no teman soltar vínculos si eso significa proteger su unción. Que no teman cerrar puertas si eso significa preservar su santidad. Porque la restauración no siempre comienza con una bendición visible, a veces comienza con una ruptura necesaria. Y en ese quiebre Dios se manifiesta con más poder que nunca. Así que si el Espíritu te ha estado inquietando por alguien, si en tu corazón sabes que esa relación no es saludable espiritualmente, si tus tiempos de oración se han vuelto más vacíos desde que esa persona apareció, es momento de actuar. No esperes más señales, ya el cielo habló, Dios te quiere libre, Dios te quiere firme. Dios te quiere solo para Él, porque el enemigo siempre buscará meterse en tu altar disfrazado de compañía, pero cuando tú cierras la puerta, Dios entra con gloria. Y recuerda esto, nunca vas a perder lo que no fue enviado por Dios. Lo que se aleja cuando decides obedecer nunca fue tuyo, pero lo que llega después de tu obediencia es lo que cargará la unción, el respaldo y la bendición del cielo. Oremos, Padre eterno, Dios de gloria y de verdad. Hoy me postro ante tu presencia con el corazón abierto, con el alma quebrantada y con la voluntad rendida por completo a tu dirección. Tú que todo lo sabes, que todo lo ves, que escudriñas lo más profundo del ser humano, examina hoy mis caminos y muéstrame con claridad si hay vínculos, alianzas o personas en mi vida que están bloqueando tu propósito sobre mí. Si hay puertas abiertas que el enemigo ha usado disfrazadas de amistad, de afecto, de compañía o de ayuda, ciérralas con tu mano poderosa, aunque me duela, aunque no lo entienda. Prefiero tu voluntad que 1000 abrazos sin propósito. Prefiero tu aprobación antes que el aplauso humano. Prefiero la soledad contigo que la compañía sin tu gloria. Señor, si he conectado emocional o espiritualmente con alguien que no viene de ti, si hay yugos ocultos, pactos del alma o ataduras que estén drenando mi fe, mi energía o mi llamado, rompe ahora toda cadena en el nombre de Jesús. Desvincúlame con tu fuego. Desconéctame con tu luz. Corta con espada celestial todo lo que esté contaminando mi atmósfera espiritual. Libérame de toda manipulación disfrazada de cariño, libérame de toda palabra dulce que encierra veneno, libérame de toda persona que ha sido usada por el infierno como un instrumento para hacerme tropezar. Espíritu Santo, llena cada vacío que estas separaciones puedan dejar, sustituye con tu presencia cada rincón de mi alma que se sienta abandonado. Refuerza mi identidad en ti para que no dependa de nadie más que de tu voz. Restaura mi discernimiento, afina mi oído espiritual, aumenta mi sensibilidad para no ignorar las señales celestiales. No me dejes caer en la trampa del sentimentalismo ni en el error de justificar relaciones que tú ya has señalado como peligrosas. Señor, yo declaro que mi altar será limpio, que mi círculo será consagrado, que las personas que me rodean estarán alineadas a tu propósito, que en mi vida no habrá más espacio para influencias ajenas al cielo. Y si alguna vez permití algo o alguien que fue contrario a tu voluntad, hoy pido perdón con humildad y renuncio a todo pacto, toda palabra, todo lazo que no provenga de ti. Padre amado, gracias por tu paciencia.
Gracias por advertirme, por corregirme, por amarme tanto como para apartarme a solas contigo. No quiero caminar por vista, quiero caminar por fe. No quiero relaciones emocionales, quiero conexiones del Espíritu. No quiero lo que parece bueno, quiero lo que viene de ti. Enséñame a esperar, a discernir, a cortar y a obedecer. Y en ese proceso glorifícate. En el nombre poderoso, invencible y santo de Jesús, el Cristo viviente. Amén. Si esta palabra tocó tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción momentánea. No fue casualidad que escucharas esto hoy. Dios te está llamando con urgencia, con amor, pero también con autoridad. Él no quiere verte más herido, drenado, confundido por personas que fueron enviadas no para edificarte, sino para detenerte. Él no quiere que compartas tu propósito con alianzas contaminadas, ni que sacrifiques tu unción por un falso consuelo. El Señor está separando, limpiando y santificando a lo suyo. Y tú eres parte de ese remanente que no puede darse el lujo de caminar con quienes llevan oscuridad por dentro. No temas quedarte solo por obedecer a Dios, porque la verdadera soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de su presencia. Y si Él te ha pedido que te apartes, es porque en ese desierto te va a hablar, te va a restaurar y te va a alinear con conexiones divinas que llevarán tu vida a otro nivel de propósito y fuego espiritual. Hoy es el día en que rompes con lo que te resta y te conectas con lo que te impulsa. Hoy es el día en que el velo cae y tus ojos espirituales se abren. Hoy es el día en que tu obediencia se convierte en la llave que activa tu próxima temporada. Gracias por quedarte hasta el final, pero no te vayas igual. Responde, ora, examina, corta, libérate. Y prepárate, porque cuando sueltes lo que Él no envió, verás lo que Él sí tiene preparado para ti. Porque lo que viene de Dios no drena, no confunde, no lastima, no retrasa, edifica, libera, honra y glorifica su nombre. Que el Señor te guarde, te guíe y te fortalezca, y que su Espíritu te acompañe en cada decisión que tomes desde hoy. Te hablo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ibebezebulaka abiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webhubule shiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhlelo kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufuthela ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yoshintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya yakashula ngidliza inkoko uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufuthela ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yoshintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba yakashula ngidliza inkoko uhlema kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhetshingela imambe lesiteji senkululeko yakashula ngidliza inkoko uhlema kwabakwazi
bakwazi ukuthula sokuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni Bolakanga manga pepepe zelulaka bayibeza ngenkululeko Kodwa konke kuyifata intukuthelo yami umlilo wekubhula ishiso kubi Yakashula ngidliza imkoko Uhleba babakwazi ukuthulisa ukuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko Inyoni endizayo ngindizelelanga ukushiya ubumnyama ngemuva yembyama